El polvo y los gritos llenaban el centro de triage improvisado. La artillería machacaba la cresta del cerro, hiendo temblar las almamparas cuerto, rígidas cogaras del teco de lona. En medio del caos de huesos destrozados y uniformes desgarrados, una enfermera de campo se qued, parada frente a un prisionero moribundo. Dijallo more era el protocolo no dicho. Curarlo sería invitar a la traición absoluta. Ir dentro de la carpa cuerto regica del puesto Charlie estaba tenso que casi podía masticar. Olía antiséptico. Adais el quemado e estufo met, lico inconfundible que siempre acompaña al trauma severo. Afuera, el valsa estaba desgarrando a sí mismo. El fuego de mortro pesado resonaba contra las paredes del canán. Un tamborillo implacable que vibraba desde el alto. Hasta las botas del personal médico. La teniente Edeline Croft se limpi, un hilo de sudor de la frente con el dorso de un gante estiril. Levaba 36 horas, sin dormir. Sus batas estaban tizas de fluidos secos, y sus ojos cargaban un cansancio tan profundo que ni el café potaloya. Era enfermera de trauma. De las millas del teatro de operaciones, pero incluso ella empezaba a resquebrajarse, bajo el volumen brutal de vallas, que llegaban desde la cresta norte. Croft. Necesito más saxine en la mesa 2. Ladró el mayor William Hayes, el oficial médico en jefe. Hayes era un cirujano veterano, un hombre que buena educación se había erosionado por completo tras años operando en zonas de guerra. Era valiente, pero despiadado. Voy mayor. Contesta Evelyn. Con la voz firme a pesar del temblor en sus dedos. Crucé el piso de tierra a toda prisa, ajustando la línea de saxine mientras Hayes trabajaba desesperado para reparar el fe, mer destrozado de un cabo joven. El puesto se suponía que era una zona segura, un punto de replieg para las fuerzas aliadas que empujaban contra una insurgencia profundamente trincherada. Pero el enemigo los había flanqueado durante la noche. Ahora el puesto Charlie estaba completamente aislado. Las líneas de suministro estaban cortadas y los helicópteros de evacuación dica apenas lograban cruzar bajo de su Brasil empezado. Cada cama estaba ocupada. El desborde de soldados heridos se acumulaba en los bordes de la capa, tendidos en camilas sobre la tierra. Sus cuellos formando un coro fantasmal que Evelyn se obligaba a ignorar. El pulso está cayendo. Advertí Evelyn, con los ojos clavados en el monitor. Ya sé que está cayendo, teniente. Del otra unidad dio negativo y pinza esa hemorragia. Aspectes, sus manos moviéndose como un barren. Si perdemos este quemaco, no va a ser poco. Yo no trabajé lo bastante rápido. Logran estabilizar el cabo, pero no había tiempo ni para respirar. El rugido retamante de los helicópteros. Huey quase sacaban ojo la artillería distante. El polvo entra en ráfagas por las solapas de la capa cuando los rotos levantaron la tierra reseca. Y vienen heridos. Grita el cabo James Miller. Un médico de campo que lleva a puro pulso de adrenalina vimido. Dustoff acaba de dejar 5 vivas. Esta fue la fromea. El convoy cayó en emboscada en la ruta 6. Evelyn corrió galería de triage en la entrada de la capa. Ese era su territorio. Como enfermera de triage, tenía la responsabilidad devastadora de clasificar a los heridos que llegaban los que podían esperar, los que necesitaban cirugía urgente para sobrevivir. Y los que ya estaban demasiado mal como para desperdiciar en ellos los recursos que se agotaban. Era un trabajo que exigía un corazón frío y calculado. Algo que Evelyn le costaba mantener. Pero antes de que los camilleros irrumpieran por las lonas, algo la detuvo en seco, un segundo de silencio extraño. Como si el propio aire contuviera el aliento. Un segundo después, todo explota en caos, y es instante de calcularia grabado. Aunque en ese momento no tuvo tiempo de preguntas por qué. Los camilleros entraron a golpes por las lonas, trayendo el caos del campo de batalla recto en la zona estéril. Blame Miller. Exige Evelyn, tomando sus etiquetas de triage. 3 heridos ambulantes, mitrala, commotions. Los mandé a la carpa secundaria. Grita Miller sobre el rudo. Tengo 2 críticos aquí. Uno de los nuestros, uno de ellos. Evelyn se acerca a la primera Camila. Así estaba el primer teniente Oliver Reed, un jefe de pelotón muy querido de la división de infantería. Su pecho estaba envuelto en gasa de combate. La cara pálida, y con Troy, de dolor. Ni mota raxa tensin. La mitrala le entra en el cuadrante superior eco. Report Miller a toda velocidad. La respiración es superficial, pero los signos vitales aguantan por ahora. Lo descomprimimos en el campo con la aguja. Evelyn evalúa a Reed con rapidez.
Su veería estaba intacta y la descompresión. Con agulla había aliviado temporalmente la prisión en el peco. Teniéndola tremendo y necesitaba un tubo tor. Psico y surgia. Pero estaba estable. Tenía una ventana de 20-30 minutos antes de colapsar. Etiquétenlo a Marilo subiendo el rollo. Prepárenlo, pero deténganlo. Ordena Evelyn. Seguir hacia la segunda Camila. El uniforme era distinto, más oscuro, sin las insignias aliadas. Era un combatiente enemigo. El joven de la Camila no podía tener más de 20 años. Tenía la cara cubierta de holín, y una herida espantosgrada le atravesaba el muslo escuado. El toniquete improvisado que le habían puesto sus captos se había aflojado. Sangre arterial de un rollo viento pulsaba hacia afuera en chorros de biles ritmicos. Hinchak en dos rápidos sobre la lona de la Camila. Combatiente enemigo. Escupay Miller, con el tono cado de veneno puro. Embosque el convoy de Reed. Si dos de los nuestros antes de que lo derribaran. Las ardines son retenlo para inteligencia, si sobrevive. Evelyn mira el monitor que Miller ha rectado las presas al soldado enemigo. Su presión arterial se desplomaba hacia el abismo. Su pulso era un hilo frene, tico y tembloroso. Se estaba desangrando rápido. No tenía 20 minutos. No tenía 5. Si está yendo. Dijo Evelyn. Su voz cayendo en registro de puro enfoque médico, que solo parecía en los peores momentos. La fémur escotada. Necesita cirugía ahora mismo. Puede esperar. La voz del mayor Hayes retumba desde el otro lado de la capa. Había terminado con suficiente cantidad y se estaba quitando los guantes ensangrentados. Machi hacia el área de traje, con los ojos clavados en el teniente Reed. Preparen a Reed para la mesa 1. Yo entro a ópera. Mea, Reed está estable por el momento. Dijo Evelyn, plantándose en su camino. La descompresión está aguantando. Este prisionero tiene la fémur cortada. Si no la pinzamos en los próximos 2 minutos, señor. Hayes se detuvo, mirando a Evelyn como si le hubiera hablado en otro idioma. Toda la capa perseguida en silencio. Los cuellos de los heridos se pegaron en un silencio tenso, sofocante. Los médicos, los ordenanzas, los garemados en la entrada. Todos voltearon la cabeza. Teniente Croft. Dijo Hayes despacio, con la voz peligrosamente baja. ¿Me está usted sugiriendo que pongamos en combatiente enemigo? Un hombre que acaba de matar a 2 de nuestros soldados. En mi mesa de operaciones antes que a uno de nuestros propios oficiales. Le estoy sugiriendo que sigamos el protocolo médico de triage, señor. Contesta Evelyn, sin moverse. El corazón le golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. Pero no rompí el contacto visual. Atendemos primero el más crítico. Reed tiene 20 minutos. El prisionero tiene 2. Podemos salvarlos a los 2 si atendemos al prisionero ahora. Al diablo con el protocolo. Gritó uno de los soldados de infantería que había cargado a Reed. Dio un paso al frente, con el rifle cruzado sobre el pecho. Es cabrón vol nuestro Humvee, que se desangra en la tierra. Retiris, soldado. Corta Evelyn. Con una autoridad que bota de golpe. Se volve hacia el oficial médico en jefe. Mayor si lo dejamos morando tenemos los medios para salvarlo. Estamos violando las convenciones de Ginebra. Estamos violando nuestro juramento. Mi juramento es mantener a mis hombres, Croft, gruñó Hayes, apuntando con el dedo al pecho. Preparen el teniente Reed. Es una orden directa. Hayes le dio la espalda, caminando hacia la estación de lavado. Evelyn bajó la mirada hacia el soldado enemigo. Su piel se estaba poniendo de un gris ceroso, translúcido. Los ojos se le iban hacia atrás, bajo los párpados. Se estaba yendo. Miró Reed, que se aferraba al borde de su camilla, respirando con dificultad pero consciente. Reed le sostuvo la mirada. Hazlo, Duff. J.D. Reed, forzando una mueca. Yo aguanto. No dejes que el desgraciado se mire fácil. Inteligencia lo necesita. Fue toda la justificación. Aunque sabía que no la protegeré de nada. Evelyn tam su decisión. Mila, lleva este prisionero a la mesa tras ahora mismo. Grit. Evelyn, agarrando el frente de la Camila ella misma. Teniente. El mayor acaba de ordenar. Balbuce Mila. No me importa lo que orden. Me evite. Rugit Evelyn, con un fuego feroz y dominante en los ojos, que no dejaba lugar a discusión. Intimidado por su ferocidad repentina. Miller agarra el otro extremo de la Camila y juntos corrieron hacia la bahía cuerológica. El mayor Hayes guarda hacia el lobo con el jabón tudadideo. Gotiendo de las manos. Croft. ¿Y qué demonios cree que está haciendo? Le di una orden directa.
Estoy manteniendo vivo a un paciente. Me voy a preparar a ir. Pero primero detengo esta hemorragia. Grit Evelyn por encima del hombro. No espero respuesta. Atravesa las diplóstico de la baja 3. Traigan el carro de paro. Pies semi un miligramo de epinefrina, y demi una pinza pesada. Los siguientes 10 minutos fueron un torbellino de Nico visceral y precisión hiperfocalizada. Evelyn no era cirujana, pero en un hospital de campada una enfermera de trauma experimentada a menudo es el trabajo en resident. Liquid el tourniquet intil. Hundiendo sus manos enguantadas directamente en la carne abierta y destrozada del muslo del soldado. El que de su copo si le escapaba entre los dedos. Saxain. Novio de Derin se la hemorragia. Orden, vía ordenanza. Atarado por el moten pues desataba. Aplica temblando la sanda de Saxain. El chaco cama si despech lo suficiente para que Evelyn viera el extremo retra de la arteria seccionada. Pinza, exigí, extendiendo la mano. Miller le puso el instrumento de acero pasado en la palma. Con un movimiento, pido a entrenado, Evelyn se metí en la herida y pinza la arteria. El chaco de fluido, que se expandía si frena al instante. Le tengo. Respir, con los hombros aflojerando una pulgada. Le digenla. Traigan sutura pesada y kilgun dos bolsas, de un negativo a coro abierto. He que reponer lo que perdí. A fuera de la cortina de plástico, se había desatado el infierno. Podía oír gritando pidiendo a la policía militar. Podía oír los gritos furiosos de los compañeros de Reed golpeando las carolas de instrumentos. Y entonces, justo cuando el monitor empezaba a estabilizarse, una sombra cruza por la abertura de la cortina. Una silueta. No reconocí, que no se acuerda ni un segundo, pero que la dejé con la piel de gallina. Alguien había estado observando. No tuvo tiempo de pensar en quién, porque el pulso del prisionero volvió a fallar por un instante. Un tropiezo cual la sangre antes de recuperar el ritmo. Evelyn ató la arteria con manos expertas, empecando la herida masiva con gasa hemostática. El monitor, que había estado chillando en la advertencia de línea plana, poco a poco empezó a pitar con un ritmo constante, aunque débil. El pecho del soldado enemigo subió y bajaba. Estaba vivo. Ciega hacia atrás, las manos cubiertas hasta las muñecas con la sangre del enemigo. Mira la cara del joven. Se veía tan calm, no más grande que su hermano menor. La cortina de plástico se abrió de un jalón violento. El mayor Hayes estaba ahí, flanqueado por dos oficiales de la policía militar fuertemente armados. La cara de Hayes estaba morada de rabia. Además de la misa, teniente. Orden Hayes. Con la voz temblando de furia, Evelyn se quitó los guantes ensangrentados, trayéndolos al contenedor de biopeligro. El paciente está estabilizado, mayor. La hemorragia está detenida. Está listo para transportar a la sala segura. Queda relevada de su servicio, Croft, Gru Hayes, invadiendo su espacio personal. Contradijo directamente mis órdenes. Puso en peligro a un oficial aliado para salvar basura terrorista. Queda arrestada por insubordinación y abandono del deber. Y el teniente Reed sig dentro de su ventana quedó rígida. Contesta Evelyn, la voz extremadamente calmada a pesar de la adrenalina que le corría por el cuerpo. Salve a los dos. Ese es mi trabajo. Su trabajo es lo que yo le diga que es. Rugy Hayes. Mira a los policías militares. Escoltan a la teniente Croft a la capa de detención. Confíen en la. Se ponen pie afuera, dispérenla. La capa de detención era un espacio miserable y estrecho, reservado normalmente para prisioneros violentos, no para oficiales médicos. Estaba helada, iluminada apenas por un foco que se mequía. Evelyn se sentó en el borde de un cáter de lona, mirando el piso de tierra. La adrenalina la había abandonado por completo, dejando atrás un frío hueco y doloroso. Afuera, la batalla seguía. Pero dentro de su cabeza, el silencio era ensordecedor. Había arruinado su carrera. El consejo de guerra era una certeza. Vaya deshonrosa, una posible condena en una penitenciaria militar. Había cruzado la línea roja más brillante del Sidego militar. De ser un oficial al mando en una zona de combate. Pero al cerrar los ojos, veía el pulso que se apagaba en el monitor. Vía la arteria seccionada. Soy enfermera. Se dijo a sí misma. Envolviendo los hombros temblorosos con los brazos. Yo preserva la vida, no solo las vidas que traen el uniforme correcto. Las horas se desangran hacia la noche. Cerca de las 3 de la madrugada, la solapa de la capa se abrió con un zumbido. El cabo Miller se cola adentro, cargando un termo y una cobija.
Mira sobre su hombro con nerviosismo antes de acercarse. Le traje café, teniente. Susurra Miller, dejando el termo a su lado. Gracias, Jimmy. Dijo Evelyn suavemente, dando un trago. Estaba tibio y sabía metal, pero era lo mejor que había probado en su vida. Si amo este read. Me hayes lo arreglo. Está en recuperación. El tocó Kevin va a salir de esta. Dijo Miller, mirando sus botas. El otro tipo, el prisionero, está estabilizado. Los oficiales de inteligencia están esperando aquí, despierta para interrogarlo. Están furiosos. Teniente, todo el campamento está hablando de lo que hizo. Todos cueran su cabeza. ¿Qué hablan? Suspiró Evelyn. No entre el cuerpo médico para ser juzgado. Registras los efectos personales del prisionero. Miller negó con la cabeza. No, la policía militar lo hará, en la sala segura después de la cirugía. Ni siquiera reclutarán el equipo como se debe. Nadie lo cuida ni toca. Dicen que de todos modos se va a morir de infección. Evelyn frunció el ceño. Dejarán patient con el equipo de campo sucio, después de una cirugía vascular masiva era una sentencia de muerte. Era una violación grosera del control de infecciones. Teniente, de verdad tiene que dejarlo as. Y están suficientes problemas. Advertí Miller, con los ojos naivos de Insider. Jimmy, se simió de sepsis. Taré mi carrera a la basura para nada. Dijo Evelyn, poniéndose de pie. La determinación feroz que la había ido en la capa de traigerigres. Judy minde estelgaria. Afuera haciendo una ronda de perímetro, pero teniente, no pude. Evelyn pasa de largo junto a Miller, escabeados en silencio de la capa de detención. El campamento estaba oscuro. La túnica las venía de los destellos lejanos de la artillería. Se movía como un fantasma de los senderos embalados. Colándose en la sala médica segura. La sala estaba completamente separada del hospital principal. Estaba silenciosa, salvo por el zumbido de un solo generador. El soldado enemigo yacía encadenado a un cater de hierro pesado, la pierna herida elevada. Estaba fuertemente sato, respirando con dificultad. Evelyn se acercó, tomando unas tijeras a una pelengana de agua llavanosa de una carola cercana. Tenía que limpiarlo. Empezó a cortar el uniforme cubierto de sangre seca. Trabajando rápido y en silencio mientras cortaba, el pesado león del chaleco títico. De pronto, algo se movía en la penumbra, al fondo de la sala. Evelyn se quedó helada. Las tijeras a medio camino, el corazón desbocado. Contuvo la respiración, escuchando. Nada, solo el generador veto de una vía intravenosa, el viento golpeando la lona. Se dijo a sí misma que eran los nervios. Que nadie la había seguido, pero una parte de ella. La parte entrenada para el triage. Para el peligro antes de que se anunciara, no estaba tan segura. Siguió trabajando, más rápido ahora, con la pie rizada. Sus tijeras se engancharon con algo duro. Escondido en un bolsillo interior oculto contra el pecho. Se detuvo, metiendo los dedos. Sus dedos rozaron metal frío. Lo sacó, sosteniéndolo, hacia la luz tenue de la sala. Era un par de placas de identificación militar. Evelyn frunció el ceño. Los insurgentes no usaban placas. Eran de misa estanda, muy desgastadas y opacas. Les dio vuelta, entrecerrando los hoyos para leer las letras grabadas. Bradley, Jonathan, capitán. USMC el lector en la garganta. Capitán Jonathan Bradley, conocías nombre. Todo el mundo el título de operaciones conocías nombre. Era una leyenda aliada. Un comandante de reconocimiento de los Marines, que había desaparecido en combate. Tragado por territorio enemigo. Hace más de 2 años. Su desaparición había desatado operaciones de búsqueda masivas y fallidas. Se le daba por capturado, torturado y ejecutado. Tu por que un combatiente enemigo tenía las placas del capitán Bradley escondidas contra el corazón. Evelyn registró frenéticamente el resto del uniforme. Dentro del foro de la bota, envuelto apretadamente en tela encerada, encontró un pedazo de papel doblado. Lo desenrolló. No era inteligencia enemiga, ni un mapa táctico. Era una carta escrita a mano en inglés, en el rebozo de una envoltura de resina aliada. A quien encounter esto me llamo Leo Bennett. Fui reclutado a la Fiosa. Bajo amenaza de muerte para mi familia. Soy informante del capitán J. Bradley USMC. Está vivo. Lo tienen retenido en las minas de sal del sector 4. Traigo las coordenadas. Descubrieron que estaba filtrando información. Voy corriendo hacia las líneas aliadas. Si me matan, por favor entreguen esto al general Harrison Bradley. Díganle que su hijo todavía está luchando. Evelyn se quedó mirando el papel, las manos temblando con violencia.
El soldado enemigo al que acababa de arruinar la vida por salvar no era solo un combatiente. Era un activo aliado. Tenía en su cuerpo la clave para rescatar a un prisionero de guerra de altísimo valor. Wise prisionero era el hijo del general Harrison Bradley, el comandante supremo de todo el teatro de operaciones. Antes de que pudiera procesar del todo lo que sostenía entre las manos, escuch pasos. Pasos pesados, deliberados, que se acercaban a la sala. No eran los pesos nerviosos de un guardia haciendo su ronda. Eran los pasos exactamente exactamente. A quien iba a encontrar, hacia adentro. La solapa de la sala segura se abrió de golpe, violentamente. El mayor Hayes entra como una tormenta, acompañado de 4 oficiales de la policía militar con los rifles en alto. Las daig que la salida de esa capa la trataron como hostil. Grites, señalando a Evelyn. Al piso ahora. Los policías militares se lanzaron hacia adelante, derribando a Evelyn contra el piso de lodo. La palangana de aguas estrelló contra el suelo, hacia en 2 pedazos. Me respira. Me arrestó, gritó Evelyn, forza en 2 contra las botas pesadas que la aplastaban contra la tierra. Es un activo. Se died hasta el capitán Bradley. Hayes soltó una risa despectiva. Caminando hacia el wire batendo las placas y la carta de la mano. Ni siquiera las mir. Se las metí el bolsillo. Guardas mentiras para el consejo de guerra, Croft. Ya está acabada. Secuela de mi vista, Ceci Hayes. Mientras la arrastraban, Evelyn miró hacia atrás, el soldado inconsciente sobre el cater. Había encontrado la verdad. Pero el único hombre que podía confirmarla estaba en coma. Y el único hombre que podía leerla acababa de ser su destino. Durante 72 horas agonizantes. La primera teniente Ellen Croft permanecía encerrada en el calabozo improvisado. El espacio no era más que un contenedor de carga oxidado, adaptado con barrotes de hierro pisado. Era abrasador durante el día y paralizante de frío, por la noche. Su único contacto humano era el policía militar silencioso, que le pasaba una carola de raciones tibias por una hora, 2 veces al día. Evelyn tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus acciones. La maquinaria militar era una entidad monolítica construida sobre una base de obediencia absoluta. Ella le había dado un golpe de mazo a esa base. Sabía que el mayor Hayes estaba amando meticulosamente. Caso en su panter insubordinación. Moten. Poner en peligro a un oficial al mando. La pena por sus acciones durante operaciones de combate activo. Podía llegar fácilmente a 20 años en Leavenworth. Pero cada vez que la duda se le colaba en la mente, se imaginaba el latido opaco, en 2 en el monitor. Se imaginaba las pencas tanichadas, y la nota desesperada garabatida. Había hecho lo correcto, aunque el mundo entero pareciera decidido a castigarla por eso. Sin embargo, en segundo de encierro, algo más la mantuvo despierta toda la noche. Un rumor que le llega a través de las rendijas del contenedor, traído por el viento y las voces, vallas de los guardias, que cambiaban turno. Decían que el mayor Hayes había mandado un report. Que algo se había movido en el cuartel general. Que unas coordenadas habían llegado a manos de alguien, mucho más arriba en la cadena de mando. Evelyn no sabía si creerlo. No sabía si esperanzas. Se aferra al cater de lona y esper, sin saber si loco. Se avecinaba era su salvación o el principio del fin. En la mañana del 4 día. El rugido inconfundible y ensordecido de aeronaves de rota basculante hizo pedazos la rutina sombra del puesto Charlie. Evelyn se paró de puntitas, espiando por la rigila angosta en la parte superior del contenedor. Tras enormes osprey, V-22 descendí en sobre la zona de aterrizaje. Su empuje descendente levantando una tormenta de arena cegadora. No eran helicópteros de evacuación médica. Eran vehículos de transporte de comando. El fuego de artillería pesada que había azotado el pisto, durante una semana entera había cesado misteriosamente. Reemplazado por el zumbido caótico. Un convoy masivo y fuertemente armado asegurando el perímetro. 10 minutos después, la puerta de hierro, peso de su celda se abrió con un chasquido metálico agudo. 2 oficiales de la policía militar entraron. Sus expresiones elegibles bajo los cascos Kevlar. Teniente Croft, manos atrás. Ordena el policía al frente, dando un paso adelante con un par de esposas de acero pesado. Me están transfiriendo a un tribunal. Brigante Evelyn, la voz ronca por el desuso. Nada de habla. Volteis ladró. El acero frío se cerró con firmeza alrededor de sus muñecas. Le escoltaron afuera. Hacia el sol seguidor del mediodía. El pisto se había transformado por completo.
Marines de Fuerza de Reconocimiento fuertemente armados, patrullaban el perímetro. Los soldados de infantería normales del puesto, Charlie, estaban formados en posición de firmes, con los uniformes levemente sacudidos, luciendo alterados. Los policías militares marcharon a Evelyn hacia la capa de comando central. Era la estructura más grande del campamento, fuertemente fortificada con secos de harina y alambre de pías. Dos marines imponentes vigilaban la entrada. Se exhibían a un lado, gelando la pasada solapa de lona. El interior de la capa de comando era un contraste marcado con el polvo y la sangre del centro de traje. Luces LED de alta potencia iluminaban mapas topográficos detallados desplegados sobre mesas plegables. Los operadores de radio hablaban en tonos apresurados. Y agentes hacia auriculares encriptados. De pie en el centro de la sala estaba el mayor William Hayes. Su uniforme estaba perfectamente planchado, su postura rígida. Se veía increíblemente satisfecho de sí mismo, pero los ojos de Evelyn se fueron de inmediato hacia el hombre parado frente a él. Era una figura imponente, un hombre tallado en granito lee, curtido por 10 caras de guerra. Su uniforme verde oscuro de marines estaba adornado con filas de listones, insignias de acción de combate, y las estrellas plateadas de un general de 4 estrellas. El general Harrison Bradley, el comandante supremo aliado, poseía una mirada tan afilada, que senta como una presencia física. Sentado en una silla de ruedas de uso militar, junto al general estaba el soldado enemigo, que Evelyn había salvado. Livenet se veía pulido y frágil, con una vía intravenosa conectada al brazo, pero estaba despierto y alerta. Parado detrás de Leo, luciendo como en fuera de lugar, estaba el cabo James Miller. Traigan a la prisionera al frente. Orden, el general Bradley. Su voz era un rumor grave y resonante, que exigía silencio absoluto en la sala. Los policías militares empujaron a Evelyn hacia adelante. Tropeza ligeramente, las esposas desequilibrándola, pero se recupera, levantando la barbilla para sostener la mirada de acero del general. Diga su nombre y rango para el registro. Orden Bradley. Sosteniendo una carpeta de milagrosa en sus manos cortadas y con cicatrices. Primera teniente Evelyn Croft, Sr. Cuerpo médico del ejército. Contest. Con la voz firme. Bradley baja la mirada hacia la carpeta. Luego la levanta hacia el mayor Hayes. Mayor Hayes, usted envía un report de inteligencia Hayes 3DS. Que contenía un par de placas de identificación del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Una carta escrita a mano dictando la ubicación de un prisionero de guerra de alto valor. Usted afirma haber asegurado esta inteligencia durante el traje de un combatiente enemigo. Correcto, General, contesta Hayes. Parado casi en posición de firmes. Cuando trajeron al prisionero a mi capa quirúrgica, reconocí de inmediato el valor de inteligencia de sus efectos personales. Aseguré los artículos y los envié de inmediato. La cadena de mando, según el protocolo. La mandíbula de Evelyn se tensa, tanto que le dolieron los dientes. Hayes se estaba atribuyendo todo el crédito del descubrimiento, omitiendo por completo que había ordenado que dejara morir al hombre. Bradley dio vuelta lentamente las placas en su mano. El silencio en la capa era sofocante. Yo la intervendica que salve la vida de este joven. Brigand Bradley. Sedelando el lío. Leg con la arteria femoral seccionada, una lesión catastrófica. Yo quien realiza el procedimiento que le salve la vida. Hayes no titubeó ni un segundo. Bajo mi supervisión directa, mi personal médico estabiliza al prisionero para que pudiera ser interrogado si yo. Mentiroso. Una voz débil y ronca corta el aire pesado. Todos voltearon. Leo Bennett, el joven informante, se había inclinado hacia adelante en su silla de ruedas. Se alababa un dedo tembloroso, vendado directamente al mayor Hayes. Usted les orden que me dejaran desangrar hasta morir. Dijo Leo, la voz ganando fuerza, alimentada por una neblina cruda. Me estaba yendo, pero lo escuché. Les dijo que me dejaran en la tierra. La cara de Hayes se puso de un casi violento y profundo. General. Este hombre sufrió un trauma severo y estaba en shock hemorrágico grave. Su recuerdo de los eventos es completamente comprometido. Yo también lo escuché. Señor. Interrumpí el cabo Miller. El joven médico dio un paso adelante. La cara pálida de terror por impedir a un oficial superior. Pero la mandíbula fija con determinación. Lo escuché, General. El mayor Hayes le orden a la teniente Croft que abandonara al paciente. Le orden prepara a otro soldado, que estaba estable y de ya morir. Los ojos del General Bradley se entrozaron encendiendo
un fuego frío y peligroso en las pupilas. Dio lentamente su enorme cuerpo hacia el medio haze. Das hizo un eco mayor. Señor. El teniente Reed era un oficial aliado con pneumothorax atención. Si defendí Hayes, su facada profesional ra, en dos bajo la prisión. Toma una decisión médica, típica de primeras vidas americanas sobre un combatiente enemigo conocido. Le teniente cometí un motín absoluto. Mi empujé. Desafié una orden directa, virilas una ligadura vascular no autorizada en un terrorista. La mandé arrestar por traición. El general Bradley no grita. No levanta la voz. Pero el veneno, en su tono basta para congelar la sangre de Evelyn en las venas. Usted clasifica un activo gravemente herido como terrorista sin siquiera revisar su equipo. Dijo Bradley despacio, caminando hacia Hayes. Prioriza un paciente stable sober, no crítico, violando los principios fundamentales del traje de combate. Y cuando su enfermera hizo su trabajo por usted. La metí en una jola y le robó la inteligencia, que ella descubrió para donar su propio expediente. Sí oyó. Tatamu de Hayes, dando un paso atrás. Sí, Elise, Mayor. Court Bradley, la orden golpeando como un látigo. Volvió su atención hacia Evelyn. La frialdad en sus ojos se desvaneció, reemplazada por algo complejo y profundamente intenso. El general Harrison Bradley a court, la distancia imperarla. Primer teniente Evelyn Croft. El comandante supremo aliado era un monolito imponente de hombre. Su pecho adornado con un mosaico de listones que contaba la historia de 42 de derramamiento de sangre y sacrificio. Se pa tan cerca que Evelyn pudo ver la cicatriz profunda. Dentada, que le cruzaba la baba entrecana de la lana bula. Evelyn bajó la mirada hacia las esposas de acero pesado. Mordiendo sin piedad las muñecas megaladas, luego se obliga a levantar la barbilla, sosteniendo sus olos despenetrantes. El silencio en la capa de comando era absoluto. Tan pesado que hubiera podido aplastar cabin hasta volverlo diamante. Teniente Croft. Comenzó Bradley, su voz brillando de su cadencia estruendosa, un registro masivo. Casi reverenta, que se sentía completamente fuera de lugar en una zona de guerra. Hay 72 horas. Recibí una transmisión encriptada y segura, desde este puesto olvidado de Dios. Contenía una copia, escaneada nota escrita a mano en el reverso de una envoltura de resin. Junto con los números de serie D, un par de placas de identificación militares muy desgastadas. Bradley metí la mano al bolsillo de su uniforme impecablemente planchado. Sus dedos cruzos y calosos sacaron las placas gastadas. El tintinio suave de las cadenas resonó agudamente en la sala tensa. Las levanta hacia el resplandor duro de las luces LED. Estas placas pertenecen al capitán Jonathan Bradley, del Cuerpo Marines de Estados Unidos. Dijo el general. Su voz. Esta es un momento un instrumento de autoridad absoluta, si cuabra bajo el piso de una emoción, que lucha mentalmente por reprimir. Mijillo. El aliento de Evelyn se ató violentamente en su garganta. Había deducido que el general y el prisionero, de alto valor comparten apellido. Pero escuchar la confirmación cruda y negable de labios del comandante supremo mismo le mandó una onda de tóxica por todo el pecho. Durante 2 años, 5 meses y 2 días agonizantes, el Departamento de Defensa me aseguró que mi hijo estaba muerto. Continuó Bradley. Tomando un respiro lento y tembloroso, que traicionaba al padre desesperado debajo del uniforme. Me dijeron que su equipo de reconocimiento había caído, de una emboscada y había sido aniquilado, en un tiroteo cerca de la frontera. Me ordenaron desistir. Me dijeron que enterrara un estado vacío en virtud en bandera, en Arlington y que hiciera las paces con eso. Pero nunca lo hice. Volté ligeramente la cabeza, mirando a Leo Bennett. Le ofrecí al joven y informante frágil un gesto de profundo respeto. Al señor Bennett aquí. Presentó reclutar a la fuerza unos monstruos. Y aún así arriesga su vida y la de su familia para sacar de contrabando esa información vital. Recibí una bala insurgente por mi hijo. Y cuando finalmente logra arrastrar hasta nuestras líneas, desangra andos y suplicando ayuda. El aparato militar de Estados Unidos estaba perfectamente dispuesto a dejarlo morir en el lodo. Bradley guió lentamente, su mirada aterradoramente intensa de vuelta hacia Evelyn. Excepto usted. El general dio un paso deliberado más cerca, cerrando la brecha hasta cuadra, mirando directo a los ojos de Evelyn. Usted rompe el protocolo estándar de operations. Desafía a un oficial superior durante operations de combate activo. Se enfrenta a la policía militar armada.
Why di tan voluntariamente su propia carrera médica, tan prometedora? Disigem tiniemti, por quello hizo. Evelyn Tragg saleva con esfuerzo. Estaba exhausta, aterrada, empujada más a los límites absolutos de la resistencia humana. Pero al mirar al general, recordé la riora ni que guay, fridili, capa, di traegi. Poxo enfermera general. Dijo Evelyn, su voz sonando clara. Firm y sin disculpas en la capa silenciosa. Una arteria femoral sesionada no lleva uniform. No carga bandera, y no sigue doctrina militar. Es simplemente una vida humana escape en dos hacia la oscuridad. Ya un juramento sagrado, de preservar la vida donde la encontrara, sin importar las consecuencias. Volveré a tomar exactamente la misma decisión, Sidor. 1000 veces más. El general Bradley le miró fijamente durante un momento largo y pesadísimo. Las líneas arrilladas de su rostro se suavizaron lentamente. Entonces una sonrisa profunda y genuina rompí sus facciones curtidas. Es 2 horas. Anunció Bradley. Ya no son figura para dirigirse a toda la capa de comando. Basándose enteramente en las coordenadas precisas. Y la inteligencia asegurada por la teniente Croft. Un equipo de operaciones especiales conjuntas irrumpió, en una mina de Salvó ni en el sector 4. Se toparon con una resistencia abrumadora, y fuertemente armada. Pero avanzaron. Aseguran el objetivo. Bradley volvió la mirada hacia Evelyn, sus ojos azules ahora brillando con lágrimas contenidas. En las 0400 horas de esta mañana, el capitán Jonathan Bradley fue extraído exitosamente. Se encuentra a bordo de un buque hospital naval, flotando en el Golfo Pérsico. Está severamente desnutrido y tiene un camino largo por delante hacia su recuperación física y mental. Pero mi hijo está vivo. Un jedio colectivo y admito recorre la capa de comando. El cabo Miller soltó una risa corta y triunfante, limpiando zona grima de la mejilla suya con una mano temblorosa. Incluso los policías militares enjurostrados y de rostro piepio, vigilaban la puerta se veían visiblemente conmovidos. Mayor Hayes. Ladró el general Bradley. Su actitud regresa de inmediato, de padre agradecido al comandante militar despiadado y inflexible. Hayes se estremeció con violencia. La cara drena en dos de todo color. Sí, señor. Queda relevado de su mando, con efecto inmediato. Declara Bradley, su tono cargando la finalidad devastadora del mazo de un juez. Queda arrestado por abandono del deber, falsificación de reports de inteligencia oficiales, y negligencia médica grave. Políticas militares. Coitel el arma de servicio este desgraciado. Y venlo a la instalación de detención. La misma celda sofocante a la teniente Croft. General, por favor, no puede hacer esto. Estaba siguiendo estrictamente la doctrina táctica de Trage. Suplic, Hayes con pánico desesperado. Mientras los dos policías militares le agarraban los brazos, arrancando el arma de servicio de la funda. Y se agarra la insignia médica del uniforme. Squenlo de mi vista antes de que lo manda consigo de gara por Traciton. Grugol Bradley, la voz en rumor bajó aterrador. Se liberan a Hayes arrastrándolo. Petendo y maldiciendo, su carrera y su reputación aniquiladas, por completo en cuestión de segundos. Bradley vio y el mayor deshonrado, con una expresión de puro disgusto sin adultera. Luego se volvió, hacia militar, más cercano a Evelyn. Cuítel esas esposas ahora mismo, maldita sí. Orden el general. El policía militar se apresuró de inmediato. Sus manos temblando mientras destrababa las pesadas restricciones del acero. Evelyn se frota las muecas crudas y maguladas, haciendo una mueca cuando la sangre volvía a fluir con un ardor doloroso y humillante. Teniente Croft. Dijo el general Bradley, plantado en dos frente a ella una vez mimias. Cuadra sus ancos hombros, su postura cayendo en una perfección absoluta. Todos los cargos en su contra quedan borrados de inmediato del expediente. Su archivo refleja, túnicamente un heroísmo extraordinario, salvando vidas bajo una prisión imposible. Personalmente la voy a recomendar, para la estrella de plata. Inicia su transferencia inmediata al hospital de comando, donde tomará el mando como jefa de toma. Evelyn se quedó completamente sin palabras. Apenas unos minutos antes enfrentaba un tribunal militar y una celda oscura. Ahora estaba parada frente a un lleno de 4 estrellas, que escribía por completo su destino. Gracias, señor. Susurró Evelyn, y finalmente la presa se rompió. Lágrimas calientes trazaron líneas limpias a través de la tierra y la sangre secas en su cara. El general Bradley sacudió la cabeza despacio. No, teniente. Gracias a usted.
El comandante supremo aliado de Tito de Operations dio un paso atrás, deliberado y filoso. Juntas as botas pulidas con un chasquido agudo que resona como un disparo contra las paredes de lona. Despacio, con inmensa reverencia, levante la mano derecha, levando los dedos hasta el borde de su gorra, un saludo militar impecable, afilado como navaja. Fue una violación asombrosa y inaudita del protocolo militar. Los generales de 4 estelas no saludaban a primeros tenientes. Los generales saludaban al comandante en jefe. Y saludaban a los caídos honrados. Pero en ese momento sobrecogedor, el rango no significa absolutamente nada. Un Pedro poderoso le estaba dando las gracias a la mujer implacable que le había devuelto a su hijo. El cabo Milas Codarer inmediato, levantando la mano en un saludo firme. El operador de radio se puso de pie desde su estación, saludando. Los marines de reconocimiento fuertemente amados. En la puerta se paran en posición de firmes erguida, saludando. Cada soldado en la capa de comando quad, en una reverencia silenciosa y abrumadora, saludando Liu en funeral de campo golpeada y exhausta. Evelyn se mantuvo erguida. El pecho hinch en dócil con una emoción tan poderosa que no lograba nombrarla. Levanta su propia mano temblorosa, devolviendo el saludo. Sabiendo que incluso en los rincones más oscuros y sangrientos del mundo, la humanidad todavía podía ganar. Pero justo cuando, el piso del momento para que por fin asentas. Un operador de radio el fondo de la capa se par de golpe, con el auricular pegado a la oreja y el rostro pálido. General, ¿tenemos un problema? Dijo. La voz cortando en seco la solemnidad de la sala. El equipo que extrajo al capitán Bradley reporta actividad yendo sobre la posición del buque hospital. Dicen que alguien filtra la ruta de extracción. El silencio que había sido de reverencia un segundo antes, se volvió golpe, de alarma pura. Bradley ya hacia el operador, la calidez desapareciendo de su rostro tan rápido como había llegado. Repita eso. Orden, con la voz over las de piedra. Evelyn sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Apenas había respirado el alivio de saber que el capitán estaba a salvo, vaya la sombra de una nueva amenaza, se ceñó sobre todos ellos. Mira Leo Bennett, que se había puesto tenso en su silla de ruedas, los nudillos blancos sobre los reposabrazos. Mira Miller, cuya santrianfante se había esfumado por completo. Nadie en esa capa, ni siquiera el general de 4 estrellas, más condecorado del teatro de operations, sabía todavía si la historia de esa noche terminaba con un rescate exitoso o con una tragedia apenas comenzando. La Evelyn, con las muñecas todavía ardiendo por las esposas, entendí que su turno de pelear, otra vez, apenas empezaba. Si esta historia sobrecogedora de valor y sacrificio te mantuvo al filo del asiento, de like ahora mismo. No olvides compartir esta increíble historia de una heroína anónima con tus amigos y familias para contagiar la inspiración. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que nunca te pierdas otra historia dramática, real y emocionante. Déjanos un comentario bajo cont, andonos que hubieras ejecutado en el lugar de Evelyn. Nos vemos en la próxima.